Esta mañana informaremos sobre los nuevos alcances del programa Beca 18, correspondiente al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC. Su pilar fundamental para la inclusión educativa en el Perú es sumamente importante. Asimismo, se brindará la explicación técnica correspondiente para detallar las mejoras, criterios y procedimientos del mencionado programa. Iniciamos la conferencia de prensa con las palabras del señor Ministro de Educación, señor Jorge Figueroa Guzmán, y le damos el pase. Adelante, señor Ministro. Estimados señores periodistas, tengan todos ustedes muy buenos días. En principio quiero agradecer su presencia. Considero que era sumamente importante poner en conocimiento a través de sus medios sobre la situación en que encontramos el programa, sobre aquellos lineamientos que como gestión transitoria hemos determinado, porque consideramos que la atención debe ser priorizada respecto al sistema educativo que se le brinda a los jóvenes, que son el futuro de nuestra nación. En ese sentido, reitero mi agradecimiento a su asistencia a esta conferencia de prensa y pongo en conocimiento, básicamente, cuál fue el concepto inicial del programa Beca 18. La Beca 18 fue concebida originalmente como una política de inversión estratégica de Estado en el talento más destacado del país, orientada a la formación de capital humano de alto nivel, alineado evidentemente a las prioridades nacionales de desarrollo y bajo un esquema explícito de retorno social y económico. Es así como las becas funcionan a nivel global. No obstante, desde su implementación y evolución normativa y operativa, el programa ha derivado hacia un modelo híbrido que intenta cumplir simultáneamente funciones del desarrollo del talento y de asistencia social, generando una pérdida progresiva de impacto estratégico, sostenibilidad fiscal y alineamiento con los objetivos de desarrollo nacional. Nosotros, como sector educación, y esta gestión en especial, sostenemos que el principal problema de Beca 18 no es de índole presupuestal, sino de diseño de política pública. Lo que hoy iniciamos es una reorientación estructural que va a permitir maximizar el retorno de una inversión pública que supera, señores, los 1.450 millones de soles anuales, mediante criterios de mérito verificable, alineamiento estratégico y corresponsabilidad, en concordancia con estándares internacionales de alto desempeño. La orientación de Beca 18 no requiere de mayor presupuesto, sino de mayor retorno social, mayor legitimidad por prestigio técnico, mayor impacto productivo y sobre todo, y lo más importante, mayor sostenibilidad intergeneracional. Señores, una beca sin retorno es un gasto. Una beca estratégica es una inversión. Les anuncio que mi sector está corrigiendo de manera urgente y prioritaria las deficiencias encontradas en PRONAVEC, para evitar así que los peruanos sigamos financiando becas a jóvenes que por una u otra razón no hayan alcanzado el rendimiento de excelencia que requiere el programa. Debido a ello, hoy estoy solicitando a la Contraloría General de la República que realice un proceso de auditoría integral al programa y a sus recursos para transparentar el correcto uso del dinero de todos los peruanos.
Paralelamente, les informo que el Minedu presentará ante el Consejo de Ministros en el corto plazo una propuesta de modificatoria del reglamento de la ley que crea el PRONAVEC, con la finalidad de corregir todas las deficiencias y problemas evidenciados en estos 2 últimos meses. El gobierno del señor presidente José Gerí no solo tiene como meta la transferencia ordenada, transparente, real y oportuna al nuevo gobierno que los peruanos elegiremos en las próximas elecciones generales, sino también entregarle un programa como PRONAVEC saneado y eficiente, con los recursos económicos destinados exclusivamente para aquellos jóvenes que tengan talento académico acreditado. Hoy les puedo ratificar que el Ministerio de Educación ha logrado el presupuesto necesario para atender las primeras 10.000 becas que el programa ofrece. Las mismas que se darán en el desarrollo que los lineamientos del reglamento se ha establecido. Esta nueva norma permitirá que estas primeras becas se entreguen a aquellos alumnos que aprobaron el examen con las más altas calificaciones. No habrá, estimados señores periodistas, beca para aquellos que no tengan la suficiencia académica que el programa requiere. Quiero recordarles que en la primera semana de septiembre del 2025 se convocó al concurso para beca 18, después que el presidente del Consejo de Ministros de ese periodo se presentara en el Pleno para exponer el proyecto de ley del presupuesto 2026, remitido por el gobierno anterior. El 15 de octubre, como ustedes bien saben, asumí el cargo de ministro de Educación, fecha en que la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República ya venía analizando ese proyecto de ley. Se evidenció que habían 20.000 becas nuevas ofrecidas por la anterior gestión, no teniendo asignado el presupuesto que correspondía. En este sentido, señores, debo informarles a ustedes que a la fecha atendemos como programa 67.500 becas con un financiamiento que supera los 1.450 millones de soles. Las 20.000 becas a las que se hace alusión los últimos días ya de por sí generan nuevos ingresantes al programa, sin los lineamientos técnicos que he enunciado. Esta continuidad de las 67.500 becas tenían al cierre del 2025 un déficit de 203 millones de soles, los cuales, bajo criterios absolutos de responsabilidad institucional, tuvimos que coberturarla reasignando partidas presupuestarias internamente. Como ustedes bien saben, la asignación presupuestaria para el 2026 para nuevos becarios solamente fue otorgada en el monto de 50 millones. Todo ello encendió evidentemente las alarmas y solicitamos las explicaciones del caso sin que hayamos recibido una respuesta satisfactoria, oportuna y sustentada con documentos. De inmediato se dispuso que se evalúe de manera integral y se presente un balance de resultados de la inversión que, como les he indicado, supera los 1.450 millones de soles. Lo que se ha encontrado es decepcionante, lamentable, preocupante e irresponsable. PRONAVEC otorga y financia becas a postulantes que inclusive no han obtenido el puntaje necesario en el examen de preselección para acceder a ella. Y lo que es más grave,
paga a estudiantes becarios que en distintas opciones han desaprobado 2 y hasta 3 veces, lo denominado las becas y tricas. Cabe entonces preguntarse, ¿el Estado, con el dinero de todos los peruanos, puede financiar alumnos que desaprueban los cursos 2 y hasta 3 veces? ¿Son esos alumnos reprobados los que tienen excelencia académica? ¿Cuáles son las razones para pagarle los cursos a aquellos que no han aprovechado una oportunidad que el Estado les otorga? También encontramos que en la ley de creación de PRONAVEC y en su reglamento se señala que los becarios, al finalizar sus estudios, se comprometen a prestar sus servicios en el país por un periodo de hasta 3 años y preferentemente en la región de origen de los beneficiarios. En el caso de incumplimiento de esta obligación, los beneficiarios se comprometen a devolver al Estado el íntegro del costo de la beca. Desde el 2012, año en que se creó PRONAVEC, hasta el 2025 han egresado 44.075 jóvenes becarios y beneficiarios de créditos educativos. Ante todo ello, ¿cuántos becarios egresados han cumplido con esta norma? ¿Las autoridades de PRONAVEC supervisaron dicho cumplimiento? Hemos solicitado los documentos para conocer cuántos y quiénes y dónde están trabajando estos jóvenes a los que los peruanos hemos pagado sus estudios completos, sin obtener hasta la fecha, señores periodistas, la documentación correspondiente. Lo que ahora sabemos es que PRONAVEC cambió sus normas internas y amparándose en que en la ley se indica que ese periodo es hasta 3 años, lo rebajaron a 1 año. No obstante, validaron ese año con trabajos de voluntariado, lo cual desnaturalizó totalmente lo que ordenaba el espíritu de la norma. Otro dato que nos decidió disponer la reingeniería es analizar las razones por las que miles de jóvenes abandonan la beca. Entre el 2021 y 2025 son 3.790 becarios que perdieron la beca. Más de la mitad de estos jóvenes pertenecieron a beca 18. No tenemos cifras precisas de los años anteriores, es decir, desde el 2012 hasta el 2020, o por lo menos no han sido entregadas en su oportunidad. Finalmente, y no menos importante, es que se implementó una política para el otorgamiento de las becas basadas en la preferencia individual de cada postulante por una carrera profesional determinada y no por lo que en realidad el país necesita a corto, mediano y largo plazo. Estimados periodistas, yo quisiera aprovechar su presencia para dirigirme a los jóvenes y a los señores padres de familia. Mi rol como ministro de Estado en el sector educación no es político o de politiquería. Mi función es netamente técnica. Mi responsabilidad ante el país y todos los peruanos es trabajar de esa manera, siendo responsable y transparente para que se cumpla con los objetivos primordiales de nuestra patria, que es tener una juventud preparada para enfrentar con éxitos los retos que nos permitan seguir creciendo con equidad y justicia. Asimismo, quiero anunciar ante ustedes que cuento con la presencia de la directora de PRONAVEC, quien les brindará los detalles técnicos puntuales de estas regulaciones y reformas que hemos estructurado
y con el personal necesario para poder sostener cualquier consulta que ustedes tengan a bien hacer sobre el particular. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos la participación del señor Ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán. A continuación, invitamos a la directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC, Paola Lobatón Fuch, para su participación en la conferencia de prensa. Adelante, directora. Muchas gracias, señor Ministro. Muy buenos días con todos. En esta oportunidad, complementando lo que ha señalado nuestro ministro, vamos a explicar la situación en la que encontramos el programa y las medidas inmediatas e intermedias que realizaremos con el mismo, con la finalidad de cumplir con la reingeniería indicada a través del sector. En diciembre del 2025, fecha en la que asumimos la dirección, nos enfrentamos frente a una gestión y un panorama bastante complejo. Se había promovido un examen de preselección sin contar con bases, número de becas financiadas y sin contar con un cronograma oficial. Pese a ello, se llevó adelante el examen, contando con una participación masiva. Fueron 89,000 postulantes de los 103,000 inscritos. Pero nuestra preocupación no solo se enfocó en el examen para nuevas becas, sino teníamos que proteger a los más de 60,000 becarios que venían ya cursando estudios, porque no solo no carecíamos de presupuesto para nuevas becas, sino encontramos un déficit de 203 millones para pagar y cubrir matrículas y pensiones de nuestros becarios. ¿A qué se debe esta situación? Al incremento desmedido de becas, sin mayor respaldo. Históricamente se habían venido otorgando 5,000 becas. Esta situación cambia en el 2024, que se eleva a 10,000, y luego en el 2025 se eleva a 20,000 becas. Pero no era una opción dejar de pagar las pensiones y poner en riesgo la vida académica de nuestros becarios. Por ello, durante esta gestión y bajo los lineamientos indicados por nuestro señor ministro y usando criterios estrictos de responsabilidad y coordinación, se priorizaron los recursos y a la fecha se ha logrado cubrir el déficit para los becarios continuadores. Como podemos apreciar en la gráfica, hasta el año 2024 se tenía un presupuesto regular, manteniendo una línea constante. A partir del 2025, cuando se incrementa el número de becas a otorgar, el crecimiento del presupuesto es exponencial. Actualmente, como se ha señalado, contamos con un presupuesto de alrededor de 1.500 millones de soles. Si vemos y mantenemos la constante de otorgamiento de 20,000 becas como se había prometido, tenemos que en el año 2030, que es la fecha en la que empezarían a egresar los becarios que obtendrían becas este año, el presupuesto se incrementaría a 2.908 millones de soles, monto que hace inviable e insostenible el programa como tal. Frente a este contexto, estamos tomando decisiones de fondo y lo que tenemos que hacer es poner en valor la excelencia de los alumnos. Como bien señaló nuestro señor ministro, en el gráfico que podemos apreciar que durante el año 2020 al 2025, encontramos que han habido becarios que obtuvieron este beneficio con puntajes muy por debajo del promedio del examen. Encontramos alumnos en un 25% en el año 2024 que obtuvieron 10 puntos de los 120 puntos que son el máximo del examen. En ese sentido, podemos señalar
que ha habido una disminución progresiva del peso del mérito académico en la asignación de becas. En el 2020, 18% de los becarios obtuvieron un puntaje menor a 70 puntos, mientras que en el 2025, 25% de estos becarios obtuvieron dicho puntaje. Esto tiene que cambiar. El diagnóstico que les he señalado evidencia que Beca 18 requiere un rediseño. No se puede perder el programa, pero tenemos que lograr que el impacto de la inversión en los estudiantes se multiplique. Se necesita un modelo eficiente y equitativo. Becas, sí, para quienes la necesitan, pero que demuestren méritos y que las carreras prioritarias sean de necesidad y para el desarrollo del país. Tenemos que alinear la inversión educativa con carreras estratégicas y con demanda laboral. Nuestras necesidades por ahora han cambiado y paso a enumerar lo que vamos a hacer de manera inmediata. Es urgente publicar las bases del concurso, con un peso mayor al rendimiento académico. Tenemos que restituir la equidad y la excelencia, fortaleciendo el rol del examen nacional de preselección. Se dará prioridad a las carreras de alta demanda laboral, poniendo en valor la educación superior pública y fortaleciendo la educación tecnológica. Debemos mejorar la distribución del talento en el territorio nacional y consolidaremos mecanismos que aseguren el retorno de la inversión. Finalmente, tenemos acciones que nos tomarán mediano plazo. No solo estamos enfocados en el presente, tenemos que tomar decisiones para lo que viene y para darle sostenibilidad al programa y a su oferta de becas y créditos. Por ello nos encontramos trabajando en la elaboración de normas para reconocer el mérito académico y el acceso y permanencia, fortaleciendo de esta manera el compromiso al servicio del Perú. Gracias. Muy bien. Agradecemos la participación de la directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos FRONABEC, Paola Lobatón Fut. Seguidamente invitamos al señor Luis Quintanilla Gutiérrez, vocero del Ministerio de Educación, para su participación. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Tal como ha señalado el señor ministro, este rediseño o la reingeniería que se está planteando desde el Ministerio de Educación es un cambio conceptual a la gestión del programa Beca 18. Entonces, los peruanos tenemos que preguntarnos qué talento necesitamos los peruanos para desarrollarnos en los próximos 10, 20, 30 años. Esa es una pregunta central, vital. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque, tal como ya lo han señalado tanto el señor ministro como la directora ejecutiva de PRONAVEC, la beca, primeramente, tiene que estar orientado al talento puro, a la excelencia nata de los peruanos, que sí los hay. ¿Pero para qué? Preguntémonos. Nosotros como país somos un país extraordinariamente maravilloso, con prácticamente 4.000 variedades de papa, cereales, granos andinos, una inmensa riqueza biológica, genética, pero que no tenemos el capital humano suficiente para dar valor agregado a esas inmensas potencialidades. Entonces, esa pregunta que es central, ¿qué tipo de talento necesitamos?, responde a dar valor agregado a todo el potencial, a toda la riqueza que tiene nuestra nación. Y por tanto, ¿cuáles son los principios rectores de la beca 18? Que deben responder, como originalmente fue pensada, fue diseñada. Primero,
talento, excelencia académica, así como sucede en los mejores sistemas educativos más avanzados que ofrecen becas. Por ejemplo, en Alemania, para ingresar a la beca es 19 puntos sobre 20. Para mantenerse con la beca, igual. Quiere decir un promedio ponderado de 19. En Canadá, igual. En Reino Unido, igual. Entonces tenemos que aprender de la experiencia internacional para replicar en nuestro país y que la beca realmente tenga además impacto en el desarrollo social del país. Un segundo principio rector entonces es las carreras que tiene que ofrecer la beca, que tiene que financiar la beca, tienen que obedecer a carreras estratégicas que necesita el país para su desarrollo. No puede ser como ahora sucede, que financiamos los peruanos carreras del interés particular del becario y no del interés superior de todos los peruanos. Y el tercer principio rector fundamental, clave, no negociable, es la sostenibilidad. Y eso pasa por la corresponsabilidad de los becarios. ¿De qué forma van a devolver esa inversión de los recursos de todos los peruanos, tanto con su trabajo o económicamente o de forma mixta, para que los otros peruanos talentosos luego puedan beneficiarse también con esa beca, pero sobre todo buscando los impactos de la inversión que, como lo han señalado, es multimillonaria? Y eso pasa entonces, ¿qué impactos lograremos con este replanteamiento, con esta reestructuración de la beca 18? Dos impactos claves fundamentales. Vamos a formar los futuros científicos, los futuros ingenieros que necesita el país para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Esa es la decisión política que ha tomado el señor ministro de Educación con la reingeniería de la beca 18. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces la participación del señor Luis Quintanilla Gutiérrez, vocero del Ministerio de Educación. A continuación, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Solicitamos a los señores periodistas, por favor, identificarse con su nombre y medio de comunicación y hacer el uso del micrófono correspondiente. Vamos a dar inicio a la ronda. Listo, vamos con Cintia Malpartida de TV Perú. Así es, ¿cómo está, ministro? Muy buenos días, señores funcionarios también. Se ha hablado mucho de presuntas irregularidades que existirían en este programa Beca 18. Quisiera consultarle, señor ministro, si en la investigación, pesquisa que de repente ha realizado su gestión, ¿se ha encontrado algún tipo de indicio de corrupción o irregularidades para el otorgamiento de estas becas, considerando los factores que ustedes han señalado, ¿no? Que se han otorgado, por ejemplo, a alumnos que de repente no son de bajos recursos económicos o que no cumplen con los méritos académicos mínimos? Eso por un lado. Por el otro lado, consultarle, se ha otorgado se anunciaron 20.000 becas en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. ¿Cuáles fueron los, digamos, por qué razón, cuáles son los criterios técnicos por los que hicieron esto? Si, según ha informado usted, no contaba con financiamiento. Y finalmente, ¿qué va a pasar con los 80.000 personas, de repente para la presidenta de Pronavec, que los jóvenes que esperan una respuesta después de haber rendido su examen de preselección? ¿Ellos van a concursar va a haber un concurso final? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, señorita periodista. En principio, lo que he comentado y lo que han sostenido el cuerpo técnico que me acompaña son problemas conceptuales y de reestructuración necesaria justamente para la prestación de un servicio acorde con las necesidades de lo que los jóvenes buscan y de lo que el país requiere. De hallarse con la intervención, como les he mencionado, de los entes como Contraloría y dependiendo de los hallazgos que identifiquen de otros actores, se sancionará si es que hubiese o se evidencie directamente
algún tipo de evidencia de tipo doloso o de otra materia. A nosotros nos compete como sector hacer un análisis y evaluación de todos los servicios que brindamos como Ministerio de Educación. Y en ese sentido yo respeto mucho la opinión, los comentarios, las apreciaciones de los jóvenes y otros actores que han salido últimamente en los medios a exigir una respuesta desde el Ministerio. Pero ustedes comprenderán que cuando uno tiene una visión técnica, tiene que darse el tiempo necesario de dar la sustentación, la fundamentación y la acreditación de lo que manifiesta. Desde el lado de puntualmente lo que pregunta a la directora, voy a, si usted me permite, darle pase a ello para que lo precise. Muchísimas gracias y muchas gracias por tu pregunta. Debemos, en primer lugar, señalar que lamentamos las expectativas que se puedan haber generado en los alumnos, en los postulantes y en sus familias. Sin embargo, estamos en condiciones de señalar que no vamos a ofrecer un número de becas si es que éste no cuenta con su debido respaldo económico y que asegure la continuidad de los estudios de nuestros becarios. Dicho esto, podemos señalar que sí va a haber concurso de beca 18 para este año. Y el número de becas, así como las bases, se brindarán en el momento oportuno y a través del único canal que es el Ministerio de Educación y el PRONAVEC. Listo, vamos con la siguiente pregunta con Ronnie Isla de Agencia Andina. Buenas tardes para la mesa. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿quién va a llevar a cabo la reingeniería y si se garantiza que esta continúe después del fin de ese gobierno? Y segundo, se ha señalado que se han otorgado becas en favor de, digamos, de las preferencias del beneficiario de la beca, pero ¿cómo es esto posible si es que cuando se ofrecen becas se ofrece un número específico para determinadas carreras? ¿Ha habido un cambio, digamos, después de la postulación? Y finalmente se ha señalado que hay 3.790 becarios que abandonaron la carrera. Si pueden señalar cuántos de estos fueron becarios que estudiaron en el extranjero, teniendo en cuenta que la mayoría que va al extranjero van al Reino Unido, a Estados Unidos y a España, y que genera además un gasto bastante alto. Muchas gracias. Muchas gracias. No han habido cambios en los requisitos ni en el procedimiento. ¿Por qué se señala que en la elección de la carrera y la universidad está elección de los postulantes? Porque así lo permite la estructura y el modelo de admisión, de postulación. En la primera etapa de preselección, los alumnos rinden un examen. Este examen, como lo mencionamos anteriormente, no establece un puntaje, sino solamente lo utilizamos se utilizaba para establecer una prelación, un orden de prelación. Posteriormente, inicia el proceso de selección y es en este momento donde los postulantes acreditan a través de una constancia de admisión la universidad y la carrera a la que están postulando para obtener la beca. Por ello, se ha señalado, reitero, que esta elección está a voluntad del postulante. Muy bien, vamos ahora con Miriam Caguana de RPP. Había otra pregunta sobre la reingeniería. ¿Quién la va a llevar acá adelante? El señor ministro ha encargado que la reingeniería se formule a través del PRONAVEC. ¿Y cuántos estudiantes del extranjero abandonaron la beca de los 3.700? En este momento no te puedo dar ese dato, no quiero dar un dato que sea incorrecto. Muy bien, continuamos con RPP. Muy buenas tardes, ministro, los presentes. También es muy importante poder dar a conocer porque el día de hoy la Fiscalía de la Nación ha dado la apertura de una segunda investigación preliminar contra el jefe de Estado, José Gerí, en este caso por el delito de tráfico de influencia, en base a estas contrataciones con el Estado de estas señoritas que habrían asistido a Palacio de Gobierno. En base a esto, ¿cuál es la apreciación por parte de su cartera? En todo caso, también teniendo en cuenta que desde el Congreso ya se habría logrado juntar 79 firmas, pero estarían por validarlas. Y bueno, digamos que en este caso el gabinete mismo, en todo caso existiría algún temor de llegar a censurarlo al propio jefe de Estado. Gracias. Gracias, señorita. A pesar que no es un tema
que corresponde en esta reunión que tenemos, yo quisiera invocar básicamente una reflexión. Nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes. Como ustedes saben, existe el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El señor Presidente de la República, cumpliendo con el mandato constitucional, en la oportunidad y ante la invitación del Legislativo, asistió y dio declaraciones y posteriormente ha salido algunos temas nuevos que son materia de investigación. Considero que es responsable, oportuno, el respetar ese proceso de investigación y entiendo que cuando tengan las conclusiones las tendremos todos. Mientras tanto, nosotros del sector educación, en lo que corresponde a nuestras funciones, seguimos trabajando con todo el esfuerzo debido y justamente debido a ello es que estamos ahorita anunciando ante ustedes, con todo respeto, un tema que es de vital importancia para el desarrollo del país, como es la educación de los jóvenes. Muy bien, ahora vamos con Silvia González de Radio Nacional. Buenas tardes. Ministro, ¿cuál va a ser la situación justo de estos alumnos a los cuales se le han encontrado las irregularidades, como por ejemplo que han jalado 1 y 2 o 3 veces? Se les suspende la beca y esto también se debería, algunos ajustes que habría que hacer al reglamento. Gracias. Justamente lo que se está anunciando, las condiciones del programa como tal, es justamente buscar una reformulación y retrotraernos al concepto inicial, que es premiar la excelencia. Creo que es fácil de comprender que una beca justamente lo que reconoce es el talento académico. Una beca, más que un asistencialismo, como se ha pretendido tergiversar, es un reconocimiento al talento académico. Y en ese sentido, la reestructuración del programa va en ese norte, va en esa dirección. El Estado no puede invertir sin tener un retorno que nos permita a todos nosotros, como integrantes de este país, continuar en las vías de desarrollo. Y eso no se ha evidenciado. Entonces, esos correctivos, evidentemente, ya se dispuso que se ejecuten a través de la nueva autoridad del PRONAVEC y bajo los lineamientos que hemos manifestado. Muy bien, ahora vamos con la pregunta de Andrea Jara de Bets Cable. Muy buenas tardes, ministros y todos los presentes. Sabemos ya que el presupuesto del Congreso para PRONAVEC es de 50 millones y según los estudios técnicos alcanzarían solo para cubrir 2.000 becas. En ese caso, ¿cómo harían ustedes para garantizar las 10.000 becas que han mencionado, teniendo en cuenta que según los estudios técnicos esto no se podría lograr? ¿Tienen algunas otras acciones o algunas otras medidas para que esto se lleve a cabo? Gracias por la pregunta. Parte fundamental de la responsabilidad que me asiste como titular del sector educación y en conjunto con mi equipo técnico es que he manifestado también de que al cierre del 2025 encontramos una brecha de 203 millones de soles para poder coberturar la continuidad de los becarios que ascienden a 67.500. Sin perjuicio de ello, responsablemente hemos repriorizado nuestras partidas presupuestales en la interna para poder coberturar ese déficit en principio, para poder dejar totalmente dispuestos los 50 millones que el presupuesto 2026 asignó a PRONAVEC. Asimismo, dentro de ese proceso de repriorización, también hemos identificado, juntado, 50 millones adicionales, más comprometido en coordinación con el Ministerio de Economía, otro tanto similar, para coberturar estas primeras 10.000 becas que he manifestado. Desde el Ministerio de Educación vamos a ser siempre contundentes y totalmente respetuosos de las pretensiones de los jóvenes en la superación que buscan para sus vidas. Consideramos que es una prioridad para nosotros. Es por ello que buscamos todos los mecanismos necesarios para poder satisfacer esas expectativas. Y por eso también lamentamos que indebidamente se haya querido jugar con esas expectativas, ofreciendo asignarle becas que no estaban presupuestadas como acabamos de acreditar.
Muy bien, vamos con la pregunta ahora de Yaneila Aguirre de Latina. ¿Qué tal, ministro? Buenos días, estamos en vivo para Latina. Justamente usted hablaba de jugar con las expectativas, pero una vez que el presidente de la República, José Gerí, llegó al mando, también reafirmó esa postura de otorgar 20.000 becas, aún entiendo sabiendo que ya había una crisis dentro de Pronavec. Si podría de alguna forma indicar por qué se hizo este anuncio también de manera irresponsable en jugar con la ilusión de varios jóvenes, y en todo caso, si me podría dejar claro el tema del presupuesto final, ¿no? ¿Cuánto es con lo que se cuenta? Porque hasta donde se tiene entendido, los análisis técnicos señalaban que esos 50 millones que fueron de alguna forma aprobados en el Congreso solamente permitiría la cobertura de alrededor de 2.000 becarios, ¿no? Y en todo caso, ¿por qué tomar esta decisión a puertas de un inicio de clases de la mayoría de los alumnos? Son alrededor de más de 20.000 becarios que quedarían fuera en estos momentos y a puertas de sus estudios. Gracias. Vuelvo a manifestar. Les he comentado de las fechas, los tiempos en que se asumió esta cartera, los tiempos en que el señor presidente asumió la conducción del país. Les he comentado también las fechas cuando llegamos nosotros en que ya se venía discutiendo el presupuesto del Congreso de la República. Ustedes conocen muy bien las fechas que se dan y los anuncios se dieron con una gestión anterior en el Pronavec, porque se reporta lo que es, digamos, los avances sectoriales, se reporta para el mensaje de inicio, de apertura, pero justamente la responsabilidad técnica que nos asiste es que no podemos seguir manteniendo con una expectativa equívoca. Y nuestro trabajo es técnico, nuestro trabajo no es político, nuestro trabajo no es ofrecer por ofrecer. Nuestro trabajo es asumir y poner el pecho responsablemente y decirle a nuestros jóvenes, decirle a la ciudadanía cómo realmente ha sido conducido el Pronavec y cómo realmente deseamos que ellos tengan satisfechas sus expectativas. Por eso es que lamentamos que ellos hayan tenido coberturada, digamos, una proyección que no es realista desde el punto técnico presupuestario. Y ahora justamente nos hemos dado el trabajo para hacer esto. Nosotros tenemos 4 meses de gestión, señorita periodista. Quisiéramos tener mucho más tiempo, pero es difícil poder ejecutar trabajos serios porque el tiempo siempre es un verdugo para nosotros. Muy bien, ahora vamos a continuación con la pregunta de Silvana Quiñones de La República. Nos gustaría que nos quede claro algo. ¿Cuál es la situación actual del proceso 2026-1 de la beca 18? ¿Qué va a pasar con esos 90.000 jóvenes de escasos recursos que ya han tomado el examen? Que nos especifique si esas 10.000 becas que han mencionado se van a destinar en una sola convocatoria, se van a dividir en lo que es todo el año. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué mes próximamente se va a poder tener noticias sobre esta convocatoria, ¿no? El examen de preselección ya no se va a tener en cuenta, va a haber una publicación de la lista de estos preseleccionados. ¿Cuánto? Porque hemos visto que en la página de Pronavec se ha anunciado esto, que en las próximas días, ¿no?, ya se va a publicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, también queremos saber que hay organizaciones juveniles, ¿no?, que alistan una demanda en contra del Estado por estas expectativas que se han establecido dentro de la norma técnica de 20.000 becas. ¿Cómo el Ministerio de Educación va a afrontar esto? Y ya por último, señalan que destacarán la excelencia académica. Pero ¿cómo lograr eso si hay inequidad en la educación básica? ¿Cómo compiten los jóvenes de zonas rurales frente a las zonas urbanas con clara diferencia en la calidad de educación? Gracias por la pregunta. En principio debo decirle que la condición de una beca requiere identificar justamente la excelencia. La excelencia no está, digamos, determinada necesariamente por la zona de origen del becario. Lo que se evalúa es la parte académica. Voy a dar paso para lo que usted ha manifestado, porque en realidad he hecho varias preguntas, al proceso actual. Antes de ello, solamente indicarles que el programa nunca se ha paralizado, ni se paralizará. Lo que estamos diciendo es que estamos reestructurando en mejoras internas para dar mejor beneficio a los becarios. Ello, querida señorita periodista,
no debe estar vinculado al número. Un número es una estadística. Lo que hay que brindar es calidad de servicio educativo. Eso es lo que nos debe importar. Porque los números es fácil. Yo podría decir, si quisiera de repente candidatear, voy a ofrecer 30.000 becas. Pero no es responsable, no es técnico. Y de eso se trata esta rueda de prensa. Por favor, directora, para precisar del examen. Muchas gracias por tu pregunta, porque me va a permitir esclarecer algunas dudas que han venido presentando nuestros postulantes. El estado del proceso es el siguiente. El proceso consta de 2 etapas. La etapa de preselección, y aquí quiero señalar que durante la preselección no se asigna becas ni derecho a las mismas. Es una preselección, con lo que tú rindes ese examen, y ese examen lo que permite es prelar, para que luego, posteriormente, en el proceso de selección, puedas otorgar la beca en estricto orden de mérito. No solamente es no es solamente el examen quien te concede la beca, tenemos otros criterios, los que tú bien has señalado, por ejemplo, las condiciones de pobreza extrema, donde provienen, y así hay una serie de procesos. Dicho esto, ¿cuándo vamos a dictar o publicar? Estamos muy próximos, estamos trabajando en ello, como bien has señalado, ya en nuestra página aparecen los posts en los cuales vamos mencionando, y será en esas mismas páginas y las del Ministerio donde daremos la fecha exacta. ¿Habrá convocatoria para el 26-1? Sí. Las 10.000 becas señaladas se darán en un mismo momento, estas responderán, y el monto y número, al presupuesto con el que contemos. Reitero, no vamos a señalar número de becas sin contar con el respaldo financiero que nos permita asegurar la continuidad de los estudios de nuestros beneficiarios. ¿No es seguro las 10.000 becas aún? Perdón, permítame, para complementar nuestra directora, y siendo respetuoso con lo que ustedes deben conocer, señores periodistas, nos acompaña también nuestro secretario de Planificación Estratégica, quien ve toda la parte presupuestaria del sector. Si ustedes me permiten, voy a hacer el uso de la palabra para que él nos hable del tema netamente presupuestario. Gracias, señor ministro. Bien, en relación a la pregunta y al tema presupuestal, sí, efectivamente, ya lo señalaron también algunos de los periodistas, en la ley de presupuesto se autorizó una transferencia de 50 millones. Pero allí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros, cuando se aprueba la ley de presupuesto, que fue el 4 de diciembre, y en la evaluación que ha hecho nuestra directora de PRONAVEC, ya existía un déficit no solo para nuevas becas, sino también para poder garantizar el financiamiento de las becas ya otorgadas el 31 de diciembre o al cierre del año pasado. Entonces, allí quiero puntualizar que en el tema presupuestal, la decisión de nuestro titular y el trabajo conjunto con todas las direcciones nos ha permitido atender responsablemente todos los compromisos asumidos en primer término, 203 millones de soles que han tenido o han merecido pues una repriorización de las prioridades que teníamos allí en la institución para poder cumplir con estas obligaciones en primer término. Adicionalmente a ello, y en atención a lo que la ley había dispuesto, hemos coordinado y gestionado con el Ministerio de Economía y Finanzas 50 millones de soles para nuevas becas. Con Decreto Supremo 016-2026 del 11 de febrero, o sea, esta semana, se han aprobado esos primeros 50 millones de soles para poder financiar becas nuevas. Sumado a ello, otro esfuerzo adicional a lo anterior de la continuidad, nos ha permitido a través de una resolución interna, la resolución de Secretaría General 031-2026, también tomar de nuestros propios recursos 50 millones de soles adicionales. Entonces, hasta allí vamos con 100 millones para becas nuevas, que se estima sería un equivalente a algo más de 5.000 becas nuevas. Este trabajo de repriorización que les he comentado obedece primero a la decisión de nuestro titular y segundo a la identificación de esos saldos o reducción de metas de otras intervenciones, que es un trabajo gradual. No es un trabajo que lo hacemos, digamos que de un momento a otro, es un trabajo permanente que vamos haciendo. Entonces,
Hasta allí ya va el presupuesto que ya contamos actualmente separado, destinado o asignado para el otorgamiento de becas nuevas. Pero el trabajo no termina allí, continúa. Este trabajo que le vengo señalando de repriorización continúa y en los próximos días seguiremos haciendo ese trabajo y sobre todo en coordinación con el Ministerio de Economía, quien nos da la posibilidad de flexibilizar nuestro presupuesto, quien nos da la posibilidad de asignar mayores recursos también. Entonces, en esa línea va lo que decía nuestra directora, que vamos a ser responsables cuando asignemos la meta, cuando ya tengamos el presupuesto aprobado. Pero sí, el compromiso adicional que se viene trabajando actualmente es llegar a las 10.000 becas y esto ha sido pues en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el trabajo de repriorización y de mayores recursos a través del MEF continúa y se viene trabajando en estos días. Muy bien, ahora vamos con Luciano Tomatis de Exitosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos los presentes. Ministro, ¿qué tal? Hay varios puntos que no me quedan claros respecto a lo que han mencionado esta mañana. Primero es el número de becas que van a estar disponibles este año. ¿Para cuántos alumnos vamos a tener disponibilidad de darle esas oportunidades? Y justamente hablando de oportunidades, uno de los puntos que más, al menos a mí me genera un poco de ruido, es la desalineación entre las carreras elegidas y las necesidades del país. ¿Bajo qué lógica se va a trabajar? ¿Cuáles son las necesidades del país? ¿Y cuáles son las carreras que se van a, digamos, ofrecer a los jóvenes que postulen a estas becas, ¿no? Porque cada uno tiene una idea diferente sobre qué es un sueño, etcétera. Entonces quisiera saber cuál es el listado, si se va a publicar un listado de las carreras que van a estar disponibles para los alumnos y bajo qué lógica se está haciendo eso. Muchas gracias. Gracias. Respecto al número de becas, nuestro señor ministro lo ha señalado, serán 10.000. En un primer momento se otorgarán aquellas que en este momento estén coberturadas. Posteriormente, como lo ha señalado nuestro secretario de Planificación Estratégica, continuaremos con el trabajo de conseguir mayores recursos y cuando estos se obtengan de manera progresiva se irán anunciando en paquetes los números de becas hasta completar las 10.000 que han sido anunciadas. Sobre la lógica para establecer cuáles son las carreras con mayor demanda ocupacional, los criterios los trabajaremos cruzando con la encuesta de demanda ocupacional que tiene el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué hemos señalado que hay un divorcio, como tú lo señalaste? No recuerdo bien la desalineación entre las carreras que actualmente se vienen brindando y las que necesita el país. Como lo habíamos mencionado, son los alumnos quienes deciden la carrera que desean estudiar en la universidad en la cual la van a cursar. Sin embargo, muchas veces estas no responden a lo que el país y el desarrollo del mismo necesitan. Entonces, si una persona cumple con todos los talentos y cumple con dar un buen examen y quiere una carrera que no está dentro del lineamiento ofrecido, ¿no va a poder recibir el beneficio? No hemos querido decir eso. No, eso no es así. Dentro del rediseño, como lo hemos planteado, se van a tomar algunas acciones. Entre eso es otorgar puntaje o peso a determinadas carreras. No vamos a dejar sin estudiar a una persona y tampoco pretendemos vulnerar la vocación. Pero como ustedes entenderán, el otorgamiento de becas es un concurso bajo determinadas bases y reglas. No podemos otorgar becas para que luego no tengan retorno, porque estos jóvenes pueden salir y quizás no encontrar un desempeño laboral en la carrera que estudiaron. Actualmente en el país tenemos una demanda muy alta de carreras técnicas. Entonces, por eso es que mencionábamos que se le va a dar un mayor empuje o peso a ese tipo de carreras, lo que no implica, bajo ningún punto de vista, que dejemos o no se otorgue becas para las carreras universitarias o algún otro tipo de carrera. Muy bien, vamos con la última pregunta con Abigail Villagómez de ATV.
¿cómo está? Buenas tardes a todos los presentes. Ministro, ¿qué tal? Han pasado 2 años desde que se denunció públicamente a través de un reportaje periodístico que mafias ofrecen certificados de estudios totalmente validados y registrados en la base de datos del Ministerio de Educación sin necesidad de haber estudiado. Y hoy hemos podido registrar que estas mafias siguen operando por redes sociales. La pregunta es, desde hace 2 años hasta ahora, ¿qué presupuesto se ha destinado para reforzar la seguridad del sistema? Y si es que se ha investigado si hay acceso interno que permitiera registrar esos certificados. Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo como todos ustedes, por las noticias públicas, también en su oportunidad, pude corroborar algunos tipos de denuncias a través de las redes. Todo lo que concierna a esta gestión y en el tiempo que se me conceda permitir en la cartera de educación, deberá ser transparentado, comunicado y reorientado en lo que corresponda a mejorar todos los servicios en materia educativa. Nosotros recientemente, inclusive a través de Contraloría, se nos ha asignado una nueva jefa de control interno y la primera disposición que le he dado es buscar todos aquellos puntos dentro de las distintas unidades de gestión que tenemos en que haya alguna irregularidad, inmediatamente se inicien las acciones y que se transparente toda actividad, sobre todo aquellas, por ejemplo, en unidades ejecutoras donde se manejan presupuestos o donde se prestan los servicios básicos que son muy importantes. La idea, si bien es cierto, somos un gobierno de una gestión transitoria, que tenemos prácticamente un mandato constitucional, que es alinear, digamos, la transitabilidad a un nuevo gobierno a través de un proceso electoral. Eso no significa que no cumplamos con lo que manda los estándares de calidad del sistema educativo y sobre todo de cuidar los intereses de la nación. Pero se ha designado un presupuesto como tal para el sistema de seguridad de estas plataformas donde vienen, digamos, obtenidos estos... Todas las plataformas son continuamente, se encuentran en mejoría continua. Sin perjuicio de ello, voy a permitirle a nuestro director especifique claramente el punto al que se refiere. El Ministerio de Educación, ¿qué hace cuando un profesor postula para ser maestro, contratado o nombrado? Revisa escrupulosamente los documentos que presenta. ¿A dónde presenta? A la UGEL correspondiente y a su dirección regional. Entonces, ¿quiénes son los primeros en revisar que esos documentos sean oficiales, que no sean fraudulentos? Las UGELes. Luego las direcciones regionales de educación, a eso llamamos el control posterior, y el Ministerio de Educación hace seguimiento a esos procesos. En los últimos 2 años se han identificado un gran número de títulos falsificados, no en el sistema, sino que en otro lado, no en el sistema o en la plataforma del Ministerio, sino en otros ambientes, que no son las plataformas del Ministerio de Educación, y se han separado a esos, entre comillas, falsos profesores que juegan con la ilusión de una buena educación de nuestros niños y además impactan negativamente en el desarrollo del país. Eso hacemos como Ministerio de Educación. Sí, pero en este caso los certificados son emitidos, o mejor dicho, comprados por personas que nunca han pisado un aula, que nunca han estudiado y obtienen esos certificados como si ya hubiesen culminado el colegio o la universidad. Y esto queda registrado en el sistema del Ministerio de Educación de manera permanente. Entonces, hasta esa fecha, hasta ahora, ¿qué acciones ha tomado el Ministerio como tal? No, perdóname, voy a hacer una precisión, eso no podría pasar. Pero sin embargo, nosotros responsablemente vamos a revisar, es poco probable que pase que el Ministerio de Educación registre en su sistema documentos falsificados. Es difícil. A ver, si me permite complementar, señorita periodista, en lo que corresponde a lo que hemos manifestado desde esta gestión, no hemos evidenciado que a la fecha exista lo que usted manifiesta. Ha existido, sí, usted lo ha dicho bien,
Yo también, como le comenté al inicio de mi presentación, lo he visto, pero a través del OTIC, que es la Oficina de Tecnología y la Información, estamos siempre supervisando que no existen esos vacíos. Puede ser que exista hechos aislados fuera del sistema, pero dentro de nuestro sistema no tenemos registrado nosotros. Si gentilmente usted nos acreditase algún elemento, con mucho gusto tomaremos las acciones correctivas, pero no tenemos evidenciado.